y un poco la idea que habíamos tenido con los organizadores era quizás partir un poco de la experiencia que traigo yo de la Argentina. Contaban recién que en Argentina el desarrollo de este tipo de actividades lleva aproximadamente, bueno, de forma sistematizada un poco menos, incluso de 20 años. Entonces, bueno, compartir ideas y también ver un poco lo que surge a partir de preguntas y respuestas de lo que ustedes quieran saber. Entonces, quizás para dar inicio, me parece que lo más importante cuando uno habla de estos temas es la voz de los usuarios. ¿Qué es lo que esperamos o, digamos, cuál es el objetivo de alguna manera de lo que hacemos nosotros como equipo de salud? ¿Y de qué se tratan los cuidados paliativos? Entonces, me gustaría que escucharan la palabra de una familia que vivió una situación particular y a partir de esto demos inicio a este conversatorio. Hola, ¿qué tal? En principio queremos decirles que tengan muy buenos días. Estamos con mi esposa Andrea, mi nombre es Fabián, y queríamos contarles que durante el año pasado nosotros, mejor dicho, mi señora cursó un embarazo que fue un poco complicado, tuvo cerclaje y bueno, las cosas no vinieron del todo bien porque nuestra hija Paloma vino con algunos problemitas genéticos, pero digamos, no voy a entrar mucho en la parte médica porque seguramente ahí está el doctor Pítaro con todo su equipo y él podrá contarles un poco mejor de lo que yo pueda decirles. Simplemente nosotros queríamos manifestar y agradecer más que nada el acompañamiento que tuvimos con todo el equipo del Hospital Arcade, psicólogos, médicos, obstetras y bueno, se formó un equipo y nosotros fuimos parte de ellos. Así que a pesar del desenlace que tuvimos, nosotros hemos experimentado un embarazo muy muy lindo y no nos sentimos solos. Eso fue lo más importante, el acompañamiento que tuvimos. Así que nosotros desde este lugar solo tenemos palabras de agradecimiento a todo el equipo, al doctor Pítaro como cabeza de grupo, digamos. Y más que nada decirle gracias, gracias también al hospital por hacernos más fácil todos los trámites por parte de la Municipalidad de San Miguel. Y bueno, agradecer todo ese acompañamiento, de hacernos sentir parte de ellos, de respetar en su debido momento las decisiones que también nosotros tomábamos, de seguir adelante con nuestro embarazo. Y ¿qué más decirles? Que gracias, muchísimas gracias, gracias Pítaro, se lo dije personalmente, se lo vuelvo a repetir, y gracias a todo su equipo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y espero que esto continúe porque es muy importante para toda aquella familia que esté pasando por estas situaciones. Así que solo tenemos palabras de agradecimiento. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Entonces, la primera pregunta que a uno le puede surgir, ¿cómo es posible que una familia que acaba de perder un hijo pueda decir las cosas que expresaba este papá como voz de la pareja
y cómo se puede transitar estas situaciones dejando una huella que evidentemente va a quedar de por vida, pero disminuyendo el sufrimiento. Y me parece que un poco de eso se trata. ¿Qué viene sucediendo? Bueno, un poco lo que nosotros vemos, y empecemos a hablar del tema que nos convoca, que son los cuidados paliativos pediátricos, que nacen en cierta forma, y nacen, digamos, en Europa, en el Reino Unido, un poco como respuesta a lo que venía en cierta forma aumentando, que eran niños que tenían enfermedades que no eran solamente cáncer, sino empiezan a aparecer muchas otras, que no tenían opciones curativas y frente a eso, igual que en adultos, empezaba a haber un abandono de los equipos de salud. Y no porque los profesionales sean malos, porque estamos formados, sobre todo creo que un poco más los médicos, para pensar que podemos curar todas las cosas. Y esto, en cierta forma, tiene que ver también con todos los progresos científicos y tecnológicos que se vienen dando después de la segunda mitad del siglo XX. Los avances han sido increíbles en términos de pensar desde los antibióticos, desde todas las cirugías que se pueden hacer, los diagnósticos que se pueden hacer y también tratamientos que hoy, de alguna manera, hacen que muchos chicos que antes no se iban a curar y hubieran fallecido, sigan viviendo durante un tiempo aunque no se puedan curar. Esta nueva situación requiere de un abordaje de los equipos de salud absolutamente diferente, que sigue siendo todavía muy difícil de entender. Hoy tenemos pacientes con cáncer, como hablábamos en estos días, con segunda o tercera recaída o con trasplante, que aún así, con ciertas medicaciones, pueden seguir teniendo una muy buena calidad de vida hasta que llegue el desenlace. Entonces, ¿quién se hace cargo, además de los profesionales de la especialidad específica, de poder entender qué pasa más allá de lo que pasa en el cuerpo? ¿Qué le pasa a estos niños? ¿Qué cosas van a suceder en relación a sus relaciones sociales, al tema de la escuela, al tema de qué pasa con los hermanos, al tema de qué pasa con los abuelos, con otros miembros de la comunidad? Y así como empezó, digamos, este camino de los cuidados paliativos, con niños primero, sobre todo, con cáncer infantil, pero que después se fue extendiendo, a medida que también muchas enfermedades que antes no tenían un nombre, empezaron a tener un nombre más claro y también determinado tipo de tratamientos, toda esta mirada también se fue extendiendo hacia un área de la pediatría un poco más invisibilizada, pero donde el tema de la mortalidad infantil sigue siendo muy importante. Y esta área es el área de la neonatología. Hoy en día, la mortalidad infantil ha disminuido muchísimo, hablábamos un poco ayer, a pesar de que en determinados lugares la vulnerabilidad social sigue siendo muy importante, con medidas muy sencillas como vacunas, sales de rehidratación oral, lactancia materna, se disminuye muchísimo la mortalidad infantil. Pero, sin embargo, existe todavía cosas que no se pueden controlar. Y esto tiene que ver con que cada vez se asiste a bebés que nacen mucho más en edades más tempranas, o sea, el tema de la prematurez es un problema alrededor de todo el mundo. Y esto en los diferentes países tiene que ver con cosas también distintas. Quizás en los países más desarrollados, con el lugar de la mujer en la inserción en el trabajo, en su proyecto de vida, los feminismos, donde, bueno, quizás el embarazo se prolonga en la edad o hay determinado tipo de tratamientos, pero en otros países en desarrollo, donde el tema de la mortalidad neonatal es muy alta, tiene que ver con las cuestiones justamente de vulnerabilidad social. Por otra parte, hay lugares, acá por lo que vi y en esta institución las problemáticas son distintas, pero en mi país, por ejemplo, ciertas infecciones como la sífilis congénita sigue siendo problemáticas muy importantes. Y otra que no tiene que ver con causas reducibles como las malformaciones congénitas, son un grupo también importantísimo. Bueno, pero
como les dije antes, la tecnología nos permite que hoy una mujer embarazada se haga determinados estudios y entonces, por ejemplo, a la semana 11 y 14 se hace la translucencia nucal o junto a otros estudios o el tema del scan fetal o. Entonces, mucho antes que nazca ese bebé, yo tengo una mamá embarazada que sabe que tiene un diagnóstico, que es un diagnóstico catastrófico, que tiene que tomar decisiones como continuar con el embarazo o interrumpirlo, tanto aquí en Colombia como en Argentina el tema del aborto es algo permitido, pero que muchas familias deciden incluso continuar. Y esa gestación va a estar cargada de una medicalización, de una serie de intervenciones y también cargada de una emocionalidad que tiene que ver con la incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Con un proyecto vital de un deseo puesto en ese bebé, con la incertidumbre que no es solamente de la familia, sino también de los equipos, que muchas veces tienen que hacer muchos estudios para terminar de definir qué es lo que va a suceder, qué es lo que sucede en el momento del parto y después. Todo ese acompañamiento, todo ese proceso donde es importante las palabras que se dicen, las palabras que hay que sacar del vocabulario de los equipos de salud, que hay que ser tan cuidadoso, que uno puede realmente, no se da cuenta del poder que tiene uno cuando está dando un diagnóstico, cuando está diciendo determinadas cuestiones, cuando hay que tener mucho cuidado en culpabilizar. Bueno, todo esto yo creo que es importante trabajarlo y todo esto requiere de un entrenamiento muy especial. Uno puede creer, y bueno, tengo muchos años en mi profesión y desde hace muchos años hago docencia, y en muchos lugares me encontré a veces con personas que dicen, bueno, pero la experiencia no. La experiencia de los años a uno no le enseña cómo tiene que hablar con las familias, qué decir y qué no decir. Esto requiere de un entrenamiento y yo creo que muchas veces cuando uno habla, una vez que pasaron las cosas, hay palabras que quedan grabadas para siempre y que generan mucho sufrimiento o generan alivio. Todas estas cosas de las que estamos hablando, de las que se intentan hacer hoy en día, en las que estamos trabajando para que los equipos de salud tengan un entrenamiento específico para saber abordarlo, para saber cuando nace ese bebé qué cosas hacer, cómo de alguna manera la tecnología nos promueve hacer determinadas cosas, pero también a veces nos promueve prolongar la agonía, cuándo debemos decir basta, cuándo tenemos que y cómo involucrar a las familias en esta toma de decisiones. Bueno, de eso se tratan los cuidados paliativos perinatales. Es un camino que, bueno, es una decisión poder hacerlo desde lo personal de los equipos y también desde las instituciones, y me parece que es, en cierta forma, una propuesta que lo que intenta es justamente dar respuesta a lo que acabamos de ver. No todas las cosas, no siempre vamos a poder controlar todas las cosas y creo que tenemos que tener un abordaje frente al proceso de la muerte y el morir, que en nuestra sociedad, como dice Philippe Arié en su libro La muerte en Occidente, está en nuestra cultura occidental absolutamente interdicta. Y bueno, una alfabetización sobre los procesos del final de la vida para la sociedad, que a veces las salidas, digamos en la discusión, pretenden determinado tipo de salidas con respecto a los procesos de la muerte y el morir, que a veces no son tan humanizados. Me parece que en esta era tecnológica la humanización de las intervenciones de los equipos de salud es fundamental. Así que bueno, un poco esto y después queda atenta a preguntas y respuestas sobre experiencias específicas en mi país, donde esto también se viene desarrollando, no sin problemas, creo que esto ha entrado en todos los lugares porque es necesario y sobre todo, como pasa hoy, porque son los usuarios y las familias las que recién ha salido la ley en Argentina, la ley 27733 de muerte perinatal, y esto tuvo que ver
con Joana, o sea, con los grupos de familias que pidieron realmente y que lucharon por una ley para un trato humanizado cuando hay una muerte perinatal. Así que bueno, muchas gracias y quedo atenta, no sé, a las preguntas o cómo quieren que sigamos. Pues yo realmente creo que si tienen preguntas, un poco acá lo que nosotros queremos es oír sus experiencias. ¿Quieres aprender? Sí. Un poco oír sus experiencias, poder saber qué cosas en su momento fueron las que generaron más sufrimiento para ustedes, si quieren compartir alguna experiencia personal. Y un poco esto también demuestra el interés de la institución y de nosotros como equipo de salud en poder realmente generar un cambio y poder acompañarlos en este proceso, no solamente a ustedes, sino a otros equipos de salud que están involucrados en la atención, todo el tema de obstetricia. La jefe Caterina Maya es la enfermera jefe del servicio de obstetricia y por eso está acá, nos presentó a todos, pero no se presentó a ella, pero un poco es para poder realmente intentar empezar a dar respuesta a esta necesidad. Una de las cosas que hablábamos ayer con Ruth es la cantidad de niños que fallecen en los primeros días de vida y la cantidad de niños que fallecen antes de nacer. Y cómo eso realmente suma en términos de mortalidad una cifra muchísimo más alta de la que se ven en otros grupos poblacionales como el cáncer infantil, donde muchas veces se hacen muchos enfoques y muchos esfuerzos para desarrollar servicios de cuidado paliativo, pero también para hacer un acompañamiento especial. Y una de las cosas que consideramos que es más importante es poder visibilizar esto, o sea, visibilizar a todas las personas y probablemente ustedes que están acá porque tuvieron una experiencia relacionada con la muerte de un bebé y cómo podemos dar realmente un acompañamiento y una respuesta. Entonces, estamos acá sobre todo para oír sus experiencias, para oír sus opiniones y responder sus dudas y para lo que podamos ayudar. Entonces abro los micrófonos para ustedes, no sé si hay alguien en línea que tenga alguna pregunta o un comentario. Gracias, doctora Adelaida, gracias, doctora Ruth, gracias, doctora, y a la Fundación Santa Fe por esta oportunidad que nos da para compartir experiencias de las profesionales que trabajamos en el área de la atención materno-perinatal y neonatal. La introducción que usted ha hecho, pues lo centra a uno realmente en una realidad en la cual estamos abocados día a día. El primer mensaje que yo retomo y al cual me uno es que realmente no son los años realmente de experiencias que, si bien contribuyen en alguna forma a fortalecer nuestra formación, nos da realmente el conocimiento de la mejor forma de abordar estos problemas, y precisamente por eso creo yo que estoy acá, porque me siento ávido de tener el conocimiento de parte de ustedes y compartir esas experiencias, porque realmente día a día nos vemos afrontados en esto. Habría muchos temas por cualquier momento tocar, sin embargo, para mí me parece muy importante tocar, por ejemplo, todo lo que significa el tema de comunicación desde el punto de vista lógicamente asertiva, pero sobre todo estoy pensando es cómo prepara uno realmente la familia cuando los desenlaces de estos recién nacidos, por ejemplo, con malformaciones congénitas, que toman caminos cada día más complicados, y al inicio del proceso, y lo digo como proceso porque va avanzando y puede terminar como el caso del video en el cual termina falleciendo, y la familia, en medio de su tristeza, cuando uno ve el video, ve una familia que se siente como en paz. Se siente en paz, se siente agradecida con el equipo y dice gracias por el acompañamiento. Creo que fueron como los mensajes que yo recibí de ese video. Pero quiero manifestar mi experiencia personal en la angustia que yo vivo, en la dificultad que yo tengo, en el conflicto que me crea muchas veces cuando el equipo que conformamos los médicos que atendemos a estos niños, cada vez que damos informes a los padres, primero cada uno tenemos una forma de abordar la información. Segundo, cuando yo llego puedo dejar
una expectativa de optimismo que no creo que no tenga que estar, pero que a veces puede exaltarse demasiado y cuando llego en el control siguiente y voy a dar, veo la frustración del papá que de golpe estaba muy confiado en que el desenlace iba a ser mejor. Y uno olvida que realmente siempre hay que dejar como esas posibilidades en que no existe una garantía, más aún este tipo de problemas y patologías, que no existe una garantía o certeza de que vamos a ser exitosos, que nuestro propósito y se nota, mejor dicho, mira uno el paciente y todo lo que le rodea, tiene un entorno absolutamente invasivo en donde estamos haciendo el esfuerzo más grande por salvar y por tener las menores complicaciones, etcétera, pero realmente no sabemos cuál es el desenlace. Entonces yo diría algo así como la expectativa de la familia, cuando como que sobrepasamos todo eso y nos toca medir un poco nuestras intervenciones para hacerlo mejor. Entonces no sé si sobre ese tema podríamos hablar algo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Es una muy buena pregunta y como vos bien decís, uso vos porque eso es muy argentino, ¿vieron? Vos. Como vos bien decís, requiere, primero me parece que ayer lo hablábamos bastante, las personas, los profesionales que trabajamos en ciertas áreas, requerimos quizás de una reflexión personal en relación a cuál es nuestra posición frente a temas difíciles y conflictivos. Y entre esos temas difíciles está qué me pasa a mí cuando hay cosas que yo no puedo resolver como profesional. Ese es un entrenamiento que a los médicos, la verdad, bueno, no nos enseñan en la universidad y que uno lo va aprendiendo como puede. Me parece que hay una primera reflexión. Hablábamos mucho que en la formación en este momento profesional, moderna, se realiza por competencias. Esas competencias no es solamente lo cognitivo, o sea, lo que yo leo en el libro y aplico en el protocolo, que eso es muy claro. Bueno, este niño necesita, no sé, oxígeno o no por el tema del daño, no sé, subo, bajo, el respirador, todo eso está clarísimo. Otro tema es saber hacerlo, cómo tengo que hacer una intubación, qué medicación tengo que poner. Pero lo más difícil y para lo que no nos entrenan es para la conexión con el tema de las emociones, los valores, las creencias y también en esta cuestión nosotros tenemos una actividad que es una actividad relacional. La medicina y la salud es una actividad relacional que requiere de un enlace afectivo con el otro que estoy tratando. Muchas veces, y cuando yo estaba en la facultad, nos hablaban de la distancia operativa. La distancia operativa era no involucrarse afectivamente. ¿Cómo uno no se va a involucrar con situaciones frente al sufrimiento humano del otro? Es imposible. Eso es imposible. Sí, lo que requiere, y la diferencia entre la doctora Ruth Kiman y doña Rosa, es que yo tengo que tener un entrenamiento para entrar y salir de esa situación. Porque no hay dos personas que se puedan poner en un mismo zapato. Eso de ponerse en los zapatos del otro no es posible, pues son los zapatos del otro. No entran dos pies en un zapato. Y esto realmente requiere de poder reflexionar. Eso es la primera, digamos, cuestión que quisiera puntualizar. La segunda cuestión, que vos lo dijiste muy bien, es que no estamos trabajando con certezas. Estamos trabajando sobre, primero, procesos. No hay decisiones que a veces se toman, bueno, salvo en las urgencias, que bueno, uno es así, punto, pero en general son decisiones que requieren de procesos, de un proceso de reflexión, de ir y volver muchas veces, y eso es un ejercicio muy importante. Poder trabajar con lo que no puedo manejar, con lo que yo creo que va a ser así, pero quizás va a ser asá. Manejar esa incertidumbre en los equipos de salud, pero también compartirlo con las familias, con que no tenemos la certeza de
el proceso final del resultado final, también es algo muy importante para poder manejar. Y el tercer punto, que vos lo dijiste, pero no lo dijiste así, es cómo nosotros también, y esto, digamos, es importante poder, cuando comunicamos, trabajar con la verdad progresiva y soportable. A veces una verdad tirada, sí, yo le informé, pero le tiré un balde de agua fría a una persona que estaba totalmente desestructurada por la noticia, que no me podía escuchar, yo me quedo fabulosamente tranquila porque hice legalmente lo que tengo que hacer, pero eso a la persona no le sirvió porque no lo puede tramitar. Ese timing, esa sabiduría de poder de alguna manera ir viendo el momento oportuno para ir progresando información, también requiere de un entrenamiento. Y otra cuestión fundamental es poder permitir la esperanza, que es de lo que vos hablaste. Por supuesto que las familias van a tener esperanza, y uno también. Cuando viene y dice, yo creo en el milagro, sí, a mí me encantaría, sé que no es posible, pero ¿por qué tenemos que quitarles la esperanza? La esperanza, que puede ser una esperanza que también va cambiando a lo largo del tiempo y cuando las familias van viendo lo que ocurre. Entonces, me parece que lo que vos estás planteando son puntos fundamentales que tienen que ver con el entrenamiento, con que las cosas no son blanco y negro, con que tenemos que ir viendo, digamos, la película y podemos, junto con las familias, entender que, bueno, vamos para adelante y a veces la realidad nos muestra que no es lo que esperábamos. Y esto también lo podemos compartir con las familias. Y en las dos charlas que tuvimos ayer, yo hablaba un poco en relación a las decisiones con una mirada ética, y hoy en día también es fundamental el involucramiento de las familias en la toma de decisiones, pero no para que nos digan lo que hacer, porque nosotros tenemos un saber técnico, sino para saber que cuando estamos haciendo algo que va a tener ciertas consecuencias, la familia esté de acuerdo, por ejemplo, supongamos que va a ser un bebé que va a quedar con una secuela neurológica importante. Desde mi punto de vista, yo puedo evaluar una calidad de vida que para mí no es la que yo desearía para un hijo, pero yo no soy la familia. Es otro quien de alguna manera tiene que compartir conmigo su visión, sus valores, su creencia. Quizás para esa familia sí esa calidad de vida sea tolerable. Entonces, me parece que ese movimiento entre el saber técnico y el compartir con las familias cuáles son sus valores, sus deseos sobre determinadas situaciones, bueno, puede ser, digamos, una buena manera de la toma de decisiones compartida, como vos hablabas de la comunicación asertiva, efectiva, que es fundamental. ¿Alguna otra pregunta del público? Gracias, buenos días. Yo soy Giovanna Cruz Badalaki, muchas gracias por estos espacios, me resultan muy valiosos. Yo trabajo en el Centro Vedana, soy la directora y tenemos un servicio de perinatal. Yo tuve la experiencia en Argentina con la doctora Mónica Oliver en el Hospital Alemán y en Francia con el doctor Gols en el Hospital Necker, de poder trabajar en esta parte perinatal, y siempre quise poder traer la experiencia a Colombia, y es lo que tenemos en Vedana. Y lo que me trae aquí hoy es un poco como tratar de conocer un poco más qué están haciendo las instituciones alrededor de la clínica perinatal, porque es algo pues muy reciente en nuestro país, un interés que está surgiendo afortunadamente, pero pues en el camino nos encontramos con muchas situaciones pues que no nos ayudan. Entonces, parte de lo que yo me he encontrado en la clínica ha sido cierta hostilidad del sistema de salud en sí mismo, lo que la doctora Kidman mencionaba, que yo lo entiendo mucho como el entrenamiento de las habilidades clínicas en todo el profesional que está alrededor de lo perinatal, ¿no? Y esta dificultad yo creo que hace parte también de la autoprotección ante el dolor, porque los profesionales que trabajamos en esto sabemos que nos enfrentamos al dolor psíquico constantemente,
en las unidades de cuidado intermedio, de las UCI neonatales, digamos, uno vive el dolor psíquico. Cuando yo he trabajado con estudiantes, los estudiantes se cargan mucho. Es muy curioso porque en el Hospital de la Misericordia, por ejemplo, había un grupo de estudiantes que comían mucho, ¿sí? Después de estar en la rotación. Y ellas decían, pues no sé por qué estoy comiendo tanto, ¿no? Es esa búsqueda de la vitalidad dentro de lo tanático que está alrededor de la pérdida, ¿no? Pero curiosamente en un hospital donde, digamos, como que no hay acceso, digamos, para todo el mundo, es difícil poder encontrar los medios, se encuentra uno con unas habilidades clínicas distintas. ¿Sí? Hay una disposición del profesional, y en los círculos un poquito más cerrados, donde hay mayor, digamos, posibilidad económica, se encuentra uno con profesionales con menos, entre comillas, habilidades clínicas, o con menos posibilidad de conexión. Y no digo habilidades clínicas porque a veces creo yo, es enfrentarse al dolor permanentemente lo que hace que uno haga como una retirada también. Entonces, quería como conocer un poco también la clínica que está haciendo como alrededor de esto, del servicio, no solo perinatal en cuanto al nacimiento, la parte gestacional, sino hay una situación que a mí me interpela mucho, a propósito pues del mes de octubre, que es el mes, digamos, que trabajamos mucho con la conciencia respecto al cáncer de seno, y es que en las mujeres, ¿sí?, que han tenido algún tipo de cáncer de origen hormonal, hay un enfrentamiento violento también al duelo respecto a lo perinatal. Entonces la mujer que hoy en día pues muy jóvenes se enfrentan a la imposibilidad de gestar un bebé pues en las condiciones habituales, y sí hay como digamos, un acceso súbito a congele óvulos, haga esto, haga lo otro a los 25 años, cuando no era algo que se tenía pensado, ¿no? Entonces es una enfermedad que enfrenta la muerte, pero paralelamente aparece el duelo, ¿sí?, ante la maternidad. Y los servicios de cancerología en Colombia, yo veo que hay un servicio de psiconcología, que hay mucho acompañamiento, pero no hay una conciencia del duelo perinatal, digamos, de ese bebé imaginado, de ese bebé soñado, que la mujer y la pareja también traen. Y nos enfocamos mucho en la mujer, y en la pareja y el papá también quedan un poco de lado, ¿no? Y en el trabajo que yo hago perinatal, trabajo con hombres que han tenido bebés y que en un embarazo y en un bebé que no tiene ninguna dificultad médica, inclusive hay un duelo de ese bebé también imaginado y ese bebé real, pero el acompañamiento se da mucho hacia la madre y no hacia el padre, ¿no? Entonces después de 1 o 2 años al padre le empiezan a pasar cosas, trastornos de ansiedad, infidelidades, un montón de cosas, y uno empieza a darse cuenta que tiene que ver con el duelo, ¿sí?, y con todo este acceso a la parentalidad. Entonces, digamos, son como 3 escenarios distintos que yo les comparto pues desde la experiencia que tenemos en Vedana en perinatal, y que me gusta compartirlo porque también quisiera conocer si hay otras herramientas con las cuales nos podamos vincular a estos pacientes en todos sus procesos. Bueno, María Adelaida, y a ti te van a contestar sobre lo que se está haciendo en la institución, pero traigo una reflexión. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué mostró la pandemia? ¿Qué puso sobre la mesa la pandemia en todos nuestros países? Veníamos desde saber cómo está constituido nuestro ADN, grandes éxitos, y sin embargo, un virus puso en jaque a países enteros, con niveles de mortalidad nunca vistos. Nosotros trabajamos muchísimo desde cuidados paliativos, cuando la pandemia lo que mostraba era escenas horribles de personas que se morían solas, absolutamente solas en las unidades de cuidados intensivos, cómo la medicina no solo no daba respuesta, sino lo más importante que tenemos que hacer, que es la humanización de la atención, se había puesto en jaque. Con lo cual empezó a surgir, no solo desde la voz de familiares, sino desde muchos equipos,
y se hicieron determinadas normativas para que ya sea virtualmente o desde otro lugar, esas personas pudieran no morirse solas. Se hicieron protocolos, personas mayores de 65 años no entraban a una unidad de cuidados intensivos. Pasaron cosas de las cuales ya no hablamos, pero sin embargo dejan secuela. Entonces, digamos, lo que vos estás diciendo, que pasa en todos los lugares, y son transformaciones, me parece que a veces cuando uno está en el medio de procesos, no los ve. Y creo que desde distintos lugares, y los cuidados paliativos traen eso, la voz de la humanización de la medicina que hemos perdido. O sea, esta medicina tecnificada que va a ver el cáncer, el cuerpo de la mujer, pero que deja de lado un proyecto vital y una biografía puesta en el deseo de las cosas que no se ven, también tiene que ver con determinadas cuestiones, no solo del entrenamiento, sino yo voy a decir otra palabra que se llama mercado. ¿Qué es lo que nos marca el mercado? No solo en las instituciones públicas. ¿Qué es lo que se supone que está bien hoy en la expectativa? ¿Dónde estamos poniendo? ¿Dónde está el tema de la salud mental? ¿Dónde están los temas que no se ven tanto porque no están puestos en el cuerpo? ¿Por qué estamos hablando de duelo perinatal? Estamos hablando de la consecuencia, antes María de la más de 2 millones de lo que se llama stillbirth, fetos muertos, o sea, niños que nacen fallecidos en el mundo con consecuencias importantísimas en las mujeres y consecuencias también incluso de acuerdo a determinadas culturas de discriminación. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se ven en nuestra sociedad como problemas y cuáles no? Y la pregunta que yo te devuelvo es, ¿por qué pensamos que pasan esas cosas? ¿Por qué ciertas cuestiones se ponen sobre la mesa y son problemas de salud y otras no? ¿Por qué la sociedad, no solo los equipos médicos y de salud, ve determinadas cuestiones y otras no? Porque me parece que también vos de alguna manera bien planteás, y a nosotros nos interesa, y digamos, este evento tiene que ver, ¿cuál es la voz de los usuarios? ¿Cuál es la voz que necesita ser puesta sobre la mesa de las necesidades convocadas para que mejoremos estas prácticas? ¿Cómo se forma la gente? Y después, bueno, las dejo a las chicas que conté, pues están haciendo muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, nosotros, una de las cosas que hemos empezado a hacer en la Fundación, y ya lo venimos haciendo hace aproximadamente 2 años, es empezar a recoger todas las experiencias que han tenido algunas de las familias que han perdido sus bebés acá y empezar a ver cuáles eran las cosas que para ellas eran más importantes en poder brindar realmente un alivio y una atención específica, cómo podíamos disminuir el sufrimiento. Con base en eso hemos hecho una serie de protocolos, unos para la atención de la materna y la familia, en la sala de partos, durante la hospitalización, cuando el fallecimiento es por un feto muerto, cuando es un aborto temprano y digamos que también hemos empezado a hacer una serie de acompañamiento estructurado a través de una junta de malformaciones congénitas y la activación de interconsultas para los servicios de salud mental, los servicios de neonatología de forma precoz, para que las unidades de recién nacidos acá en la institución estén preparadas para recibir a los bebés de la forma más adecuada e ir instaurando una serie de medidas de adecuación del esfuerzo terapéutico si es necesario y una toma de decisiones médicas compartidas con la familia en virtud de lograr el interés superior del menor cuando el bebé nació. Y de forma, digamos, concurrente acompañar a estas familias desde salud mental y desde todos los equipos de salud para poder hacerlo. Hemos implementado en el niño que, digamos, también tenemos una caja de recuerdos. Esa caja de recuerdos consideramos que es muy importante porque una de las cosas que nosotros hemos visto es que definitivamente se invisibiliza el niño no nacido y digamos que un poco en ese escenario de a veces pensar que la vida empieza cuando un bebé nace y no que empieza desde el deseo también de la familia de tener un bebé
y que la sensación de pérdida de ese bebé no tiene una correlación directa con la gestacional, con el peso, con nada de eso, sino que realmente está ahí todo el tiempo. Entonces estamos haciendo todo este acompañamiento y hay unas medidas específicas también en sala de partos que se hacen para, digamos, preservar el cuerpo de los bebés, no simplemente enviarlos a material patológico, que era lo que se hacía tradicionalmente, que pues también implica pues un desconocimiento y una invisibilización del feto y del bebé, digamos, y de pronto creo que es muy bonito lo que usa, la palabra que usa Ruth, del bebé imaginado también, en virtud de respetar ese tipo de cosas, brindar un espacio para esas familias. Tenemos habitaciones que se marcan de forma, digamos, muy específica con una mariposa, es el logo que hemos decidido usar acá en la fundación, para que todas las personas que entran a esa habitación, en principio eviten, pues digamos, como por un lado revictimizar y por otro lado, pues preguntar las preguntas que no consideramos pertinentes que se pregunten. Y creo que es en parte lo que venimos trabajando puntualmente en algunos protocolos. Creo que desde obstetricia la jefe nos puede contar. Quisiera también pues mencionar que para ya darte el camino, un poco desde neonatología y pediatría también se ha hecho un trabajo muy grande para los recién nacidos, en donde tenemos desenlaces a veces también inesperados, es decir, nace un bebé sano en el que creemos que todo va a estar bien, pero aparecen complicaciones que son, digamos, muy específicas de la edad neonatal y tenemos que tomar decisiones y hacemos un poco ese trabajo que preguntaba el doctor Solano, de ir de forma progresiva dando información, de irnos acomodando a planes de tratamiento, digamos, terapéuticos que intentamos sean siempre integrales en conjunto con los equipos de psiquiatría y psicología y enfermería para poder empezar como a dar respuestas. Y hemos hecho cosas que yo creo que son muy valiosas, como saber cuándo hay que parar y hacer de esa, digamos, también tener un plan para cuando vamos a tener que disminuir algunas medidas de soporte, permitir que los papás alcen al bebé, permitir que las personas adicional, digamos, los abuelos, los tíos, que digamos, una de las situaciones con los niños es precisamente lo que usted mencionaba, y es que tenemos mucho como enfoque en la mamá, pero pues el papá, los abuelos, los tíos, los hermanos no existen. Nosotros somos una unidad abierta 24 horas en las que en esos escenarios se permite el ingreso de las familias, el ingreso de algunos niños para que puedan conocer a su hermano. Les damos un espacio para que, digamos, puedan tomar fotos, puedan recolectar las huellas, puedan tener recuerdos del bebé, y digamos que hemos agilizado también algunas situaciones con las aseguradoras. Nosotros somos un centro de remisión para asfixia perinatal, entonces a veces tenemos pacientes que están hospitalizados acá, fallecen acá, se plantea la necesidad de hacer una autopsia que también está, digamos, por ley en la Secretaría de Salud, y no se autoriza la realización de la necropsia en el hospital y toca trasladarlo a otro hospital, por ejemplo, pues que creemos que es como una violencia extrema. Entonces hemos logrado agilizar ese tipo de cosas y también conmemoramos estos eventos. Tenemos una atención siempre con musicoterapia para poder brindar alivio a esos bebés, y también tenemos como un plan para enganchar a las familias en las que el niño sobrevive más tiempo en programas de cuidado paliativo pediátrico. Entonces eso es parte de lo que hacemos. Tenemos algunas cosas que hemos identificado como dificultades, la detección temprana de algunas cosas específicas, es decir, esto muchas veces se puede planear, pero otras veces no se puede planear. Entonces, digamos, dar una respuesta adecuada, tener garantizado el seguimiento, es una de las cosas que tenemos como reto, digamos, realmente lograr concertar con los aseguradores, que finalmente terminan siendo acá también unos jugadores en estos equipos, para poder garantizar ese seguimiento y trabajar en eso. Desde el punto de vista de cáncer de seno, bueno, no vino ningún paliativista de adultos, yo soy pediatra, entonces esas son cosas que no estaban como, no podría respondérselas, pero creo que sí es importante poner esa discusión sobre la mesa y transmitiremos esas inquietudes. Adicional, y para completar lo de la doctora, hace 2 años nosotros como grupo profesional sentíamos la necesidad o identificamos que no teníamos las herramientas para darle ese abordaje integral y esa humanización que queríamos a nuestros pacientes. Y fue ahí cuando nació el Comité de Duelo Perinatal,
y es un grupo multidisciplinario porque están todos los actores, en donde un día nos sentamos y cada uno de nosotros dijo qué hacíamos cuando teníamos una situación como esas, porque no es lo mismo lo que puede hacer la enfermera, no es lo mismo que hace el médico, lo que hace el neonatólogo. Entonces nos pusimos de acuerdo todos, creamos un protocolo para la atención de estas pacientes, pero más que eso, y lo más importante era formar a nuestros profesionales, porque hoy ninguno teníamos las herramientas para estos casos. Es muy difícil separar lo sentimental y de verdad estar solo netamente en lo clínico cuando el dolor de esa persona en ese momento es el dolor humano, y no hacer invisible ese bebé que ya nació y que hace parte de esa familia. Entonces, eso era lo más importante para nosotros, entender eso, cómo íbamos a abordar esas familias. Gracias al grupo logramos capacitar a todos nuestros profesionales, creamos pues un grupo más específico que somos los que, digamos que en situaciones un poco más complejas damos la primera respuesta, pero todos estamos, digamos que alineados con buscar los espacios para esas parejas. Te lo hablo propiamente del servicio de obstetricia. Cuando llevamos a los pacientes a la junta de alteraciones congénitas, lo que decía la doctora, previamente pues el equipo multidisciplinario conversa cuál va a ser como lo esperado clínicamente para este paciente, pero invitamos a los padres después a esta junta. Escuchamos, les digamos que la primera es escuchar ellos qué preguntas tienen, ¿cierto? Y en la medida de lo posible resolver todas sus preguntas, pero darles un panorama de lo que va a pasar, de acuerdo a la patología que tenga el niño. Y siempre pues dejarles las opciones de qué puede pasar en el mejor de los escenarios, pero también qué puede pasar en el escenario complicado, ¿cierto? Adicional a eso, ya cuando tenemos una pérdida gestacional, tenemos una caja de recuerdo y nosotros nos preocupamos mucho por darle el espacio a los pacientes. Inicialmente pues es una familia que no quiere absolutamente nada, no quiere ni siquiera ver el bebé, pero no tiene que darle espacio, tiene que darle espacio para que ellos procesen la información y sí a veces entrar, cuando uno entra y ve el contexto o quiénes están, puede entender un poquito más cómo aborda la familia. Hace poco tuvimos una muerte perinatal, una muerte gestacional fue, perinatal, y yo les decía a ellos, de entrada nos dimos cuenta que para la familia era muy importante que estuvieran los abuelos, lo que decía la doctora, los abuelos, el hermano, porque todo el mundo en esa familia estaba esperando ese bebé. Entonces nosotros yo les dije, bueno, dime quién quieres que entre y entramos. Y ellos inicialmente lo que te decía, no querían ver el bebé. Yo les dije, créeme que aunque no lo quieres ver ahorita, necesito que en un espacio de tiempo me digas que lo quieres ver. Es importante que tú hagas esa parte del duelo. Y para nosotros también no creas, es duro porque es ir a arreglar un bebecito y presentárselo a esa familia de la mejor manera. Entonces nosotros se lo llevamos en la cunita, se lo llevamos con campos calientes, le ponemos pues un pañalcito, un gorrito, y eso hace que la familia lo vea y pueda pues llevar ese duelo de la mejor manera. Ese día pues ellos realmente eran unas personas muy católicas, hicieron como un rito en el que nosotros los acompañamos, les dimos la oportunidad, lo que les decía de la caja de recuerdo, digamos que tiene 3 elementos importantes. Uno es una velita en la que pudimos encenderla todas, ellos hicieron una oración, posterior a eso tomamos las huellitas, y ellos, digamos que el carnet está solo para las huellas de los pies, pero ellos querían tener una huellita de la mano, pues hay que darles la posibilidad de eso. Y lo más importante creo que ahí fue hacer conciencia de ese hijo, o sea, nació a qué horas, pesó tanto, talló cuánto y el nombre que tenía. Y eso hace que la familia, yo le decía, este es tu hijo y va a ser tu hijo para siempre. Y lo que dicen, no inicia con la muerte, no inicia con el nacimiento, ni finaliza con la muerte. Y adicional a eso, nosotros tenemos 2 corazones y uno se va con el bebé y otro se va con la mamá. Entonces creo que toda esa simbología hace que los pacientes pues puedan llevar más amablemente ese duelo y nos haga más humanos todo ese trato que nosotros le estamos haciendo. Darles todo el tiempo que ellos necesiten, creo que es lo más importante, formar al personal porque no es difícil, o sea, yo les digo al grupo de duelo, yo todavía entro y a los 2 segundos estoy llorando, pero creo que eso es lo que nos hace humanos y creo que es lo que hace la diferencia en el cuidado. Mira,
las palabras de agradecimiento de todas esas parejas y que nos dicen a nosotros, quítate la mascarilla porque te quiero ver, te quiero agradecer esto que estás haciendo hoy por mí. Yo no quería ver a mi hijo, entonces yo, por ejemplo, ya les digo, tómale una foto. Esta cajita, cuando tú la necesites, la vas a abrir y vas a tener una foto de tu hijo. Entonces, puede que al momento ellos nos digan a muchas cosas que no, pero uno sí debe ir orientando qué es lo que ellos deben tener en ese momento, porque eso es lo que realmente los va a acompañar en los días posteriores. Y nada, creo que todo eso hace creo que el trabajo de todos nosotros ha hecho que podamos, digamos, que escuchar a esas parejas después, obvio, cuando uno se las encuentra después, le agradecen, pero yo también soy de las que les pregunto, dime ese día qué te faltó, porque eso es lo que a nosotros nos permite más adelante hacer un plan para que eso no vuelva a pasarle a ninguna de las familias. Y hemos recogido las experiencias de muchas otras, por ejemplo, cuando los pacientes tienen abortos tempranos, que uno dice 6 semanas, 7 semanas, que pues para la terminología pues son restos ovulares, ¿cierto? Pero pues para esa familia es un bebé, o sea, era su bebé, era el que ella estaba esperando. Entonces también hacerle, aunque sean de verdad, nosotros lo que hacemos es a veces limpiar los restos y vamos y les mostramos, mira, esto era tu bebé. Entonces, hacer eso más visible para ellas creo que les acompaña en todo el momento del duelo. Sí, yo lo que quería agregar es que lo que estamos viendo y lo importante es tomar las decisiones de que esto no quede al azar, a la decisión del profesional que quiera o no quiera hacerlo. Ustedes ahora también tienen una ley de duelo perinatal, ya es ley nacional. Entonces, me parece que lo que está ocurriendo, por lo menos que yo visualizo acá en la institución, que a partir quizás de instancia de algunas personas, como siempre ocurre, que motorizaron un poco, hay una decisión institucional de tener un programa. Estas cosas tienen que tener un programa, un proceso donde todos los involucrados en la atención de este tipo de situaciones sepan qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no. Y eso me parece que permite, y lo vengo repitiendo todos estos días, necesitamos, no es un tema de más plata, no es un tema de más recursos, requiere de un cambio cultural de hacia dónde estamos enfocando las intervenciones. Y esto me parece que medir estos procesos son muy importantes, pero que tienen que ser, de alguna manera, una decisión institucional, de que a quien le toca, porque a veces hay situaciones de urgencia y quizás habrá un equipo que esté más preparado para dar respuesta. Pero me parece que esto también es fundamental. Y lo otro que vos también traías, me parece que esto genera cambios que son contagiosos, porque cuando se ve que una institución funciona de una determinada manera y empieza de alguna manera a difundirse esa satisfacción, va a haber otras que se van a contagiar de esos modelos. Y así es como cambian muchas veces las realidades. Tenemos una pregunta desde el chat. La señora Sandra dice, buenos días doctoras, muchas gracias por abrirse este espacio para nosotras. La doctora menciona que es necesario evitar ciertas palabras en el momento de hablar con los familiares. Le agradecería saber cuáles son esas palabras. Bueno, yo creo que esas palabras también las tienen que poner ustedes. Sí, creo que es una pregunta muy interesante, pero definitivamente creo que las tienen que poner ustedes. Yo les voy a decir una, que bueno, que realmente, si yo escucho eso, a la persona que lo dice, con mi pasión puedo asesinarla en el mismo momento. Sos joven, ya vas a tener otro hijo. Eso no se dice. ¿O era un bebé muy pequeño? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Era lo mejor que le podía pasar. Terrible. ¿Qué más? O no hay nada que hacer cuando la mamá guarda la esperanza. Una vez una persona muy cercana a mí me dijo, no quiero que me digan que perdí a mi hijo, porque yo no lo perdí, yo no lo dejé botado. Y todo el tiempo nosotros hablamos de perdió su bebé, perdió su bebé, perdió su bebé. Y no era en un contexto de paciente, era en un contexto de amistad. Y creo que eso es una palabra interesante que deberíamos replantearnos.
No, yo no lo dejé tirado. Eso me pareció brutal. Otras. Bueno, esto es lo mejor que pudo pasar. ¿Mm? O imponer una decisión, por ejemplo, que para mí es una decisión de la familia. Bueno, lo mejor es parar acá, interrumpir el embarazo. Lo mejor es que sigas. ¿Quién es uno para decidir sobre el otro? Esas son decisiones de las parejas, de las familias, no del equipo. Hay otra pregunta en el chat. La señora Marlene nos dice, me gustaría saber si dentro del proceso de acompañamientos se realiza un grupo de apoyo con los padres. Desde el primer momento se les da el diagnóstico, si este grupo es permanente y acompañado por un grupo de profesionales. Ese es nuestro reto y en lo que estamos trabajando. Lo tenemos un poquito separado todavía y parte de lo que queremos hacer y del objetivo de formar y de crear un programa de cuidado paliativo perinatal como tal es poder garantizar que sea el mismo equipo a lo largo de, digamos, el diagnóstico y el nacimiento, si se da el nacimiento, pero digamos a lo largo del cuidado de toda esa gestación y nacimiento. En este momento lo tenemos un poquito separado, tenemos un acompañamiento para antes del bebé que nace, que está muy dirigido como desde obstetricia y para la mamá y el papá, antes de que nazca el bebé, y una vez el bebé nace, se hace todo el acompañamiento desde el servicio de cuidado paliativo pediátrico para el bebé. Y parte de lo que, digamos, hemos planteado como uno de nuestros objetivos fundamentales es poder garantizar que se logre la continuidad en ese cuidado. La experiencia que yo traigo de Argentina en 2 instituciones diferentes es nosotros de alguna manera como equipo de cuidados paliativos éramos el equipo de enlace. Como un poco lo que contaron mis colegas, teníamos las reuniones semanales donde se hacía el diagnóstico, donde participaban obstetras de medicina fetal, obstetras, neonatólogos, genetistas, cirujanos cardiovasculares infantiles, cirujanos pediátricos o la especialidad que se requiriera y el equipo de cuidados paliativos. Una vez que se hacían las reuniones, que se hablaba un poco como ya dijeron, después se tenía una reunión con la familia. Ustedes saben que en Argentina todos somos psicoanalizados y el psicoanálisis es muy fuerte, entonces ahí la tendencia al seguimiento no es en grupos. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. Porque por lo menos para mi equipo era muy importante respetar la individualidad de los procesos y de las biografías de cada una de las familias y quizás en un grupo o en un seguimiento en grupo se daban otras cosas. Entonces había un seguimiento individual independientemente, digamos, y ese enlace, o sea, cuando estoy hablando de seguimiento estoy hablando donde por supuesto había una psicóloga en el equipo que iba siguiendo y iba trabajando y también iba de alguna manera haciendo un diagnóstico de la historia previa y las situaciones de riesgo que podía tener esa mujer gestante o esa pareja, porque nos enfrentamos a situaciones diferentes de familias monoparentales, situaciones de vulnerabilidad social, situaciones de violencia, o sea, cada una de las historias eran historias totalmente distintas. Entonces el equipo hacía intervenciones en función de las necesidades de esas parejas, de esas familias. Y ahí lo que sucedía era un poco, como contaba María Adelaida, éramos como el grupo nexo entre medicina fetal, neonatología, donde también ellos participaban, pero siempre estaba el equipo de cuidados paliativos conformado por médico, enfermero, psicólogo y a veces terapista ocupacional en ciertas cuestiones que trabajábamos en la NEO. Y bueno, y a veces estas cuestiones trabajábamos mucho con enfermería, en sala de partos, también neonatal, y íbamos haciendo el seguimiento. La otra cosa es que nuestra tarea no terminaba con el fallecimiento del bebé, sino que después había un seguimiento que es fundamental en el duelo. Y este duelo también era caracterizado donde, bueno, uno iba viendo cuáles eran las necesidades de esa familia en particular. Y acá se dijo, pero yo le quiero dar un lugar al tema muy importante de incluir a ese bebé real en la historia de la familia. Eso es parte del trabajo del equipo. O sea, eso de
como se dijo, no verlo. Incluso recuerdo, yo traía el caso a veces de malformaciones que son muy difíciles incluso de visualizar. Entonces, lo que vos decías que me enterneció, ¿cómo presentar ese bebé? Para que le quede una imagen, o sea, el tema de los detalles son tan importantes, tan fundamentales. Bueno, un poco eso. Gracias. Es que a propósito de la pregunta de los grupos, me parece importante esta inquietud en la parte profesional, porque lo que yo he visto es que al principio del proceso, como dice la doctora Kidman, hay un acompañamiento individual, individual en términos de familia, que se hace necesario y que la familia lo valora mucho. A lo grupal le huyen un poco en ese primer periodo, pero lo que yo he visto en el trabajo es que posteriormente hay grupos abiertos a los cuales sí quieren volver, que es una etapa posterior al duelo. Y en estos grupos abiertos, y digo abiertos pues porque en clínica grupal hay muchas modalidades, pero es lo que el paciente pide más, digamos, y desafortunadamente si no existen muchos. Lo que yo he visto que existen aquí son grupos más guiados por la parte espiritual, entonces se unen y trabajan como en un acompañamiento desde las creencias, que también pues, es algo que sostiene emocionalmente, pero sí creo que vale la pena como abrir esta invitación a pensarse un poco estos grupos, sobre todo en este periodo posterior. En Argentina hay una asociación de psicoanálisis vincular que trabaja mucho por los grupos, sí, no, Apadedas, que se llama. Y hay varias. Sí. En abril es una que es importante. Después en España hay un grupo muy interesante que publica mucho, el doctor Cassidy, que es Humamanitas, que yo se los recomiendo, que tienen muchísimas publicaciones, protocolos, o sea, sí. Yo lo que pienso con respecto a eso, que bueno, cada uno va generando como sus modelos. Y me parece que lo más importante en lo personal es ver qué necesitan las familias. Porque a veces lo de los grupos está bueno, de acuerdo a las miradas, y es lo que las instituciones pueden hacer. O sea, me parece que la oferta, lo que no puede suceder es que no tengan algún tipo de atención. Y también acuerdo con lo que vos decís, que una cosa es aquellos espacios donde el tema del acompañamiento espiritual o religioso puede ser importante, pero que los acompañamientos profesionales tienen otro objetivo, que es la detección de ciertas cuestiones. A ver, traigo algo que a María Adelaida le impactó mucho, pero que es una frase muy dura, pero hay que decirla. ¿Qué es ser una madre sin hijo? Y para eso se necesita también un nivel de detección profesional, de poder ver el impacto de lo que está sucediendo en función de lo que se denomina una urgencia psíquica muy desestructurante. Hay una autora, una amiga, colega que se llama Natalia Cito, que es psicóloga y escritora, que escribió un libro que es, bueno, que relata desde la narrativa, que se llama Rara, en la pérdida de un bebé. Sobre todo, me parece que desde la medicina narrativa nos da las posibilidades estas de comprender la perspectiva del otro desde otro lugar, todas las cosas que no vemos que le suceden al otro, bueno, que me parece interesante. Buenas, primero muchas gracias por el espacio, de verdad que es un tema que no manejo o manejo muy poco y la verdad que vengo aquí a aprender. Entonces, la primera pregunta, bueno, mi nombre es Carlos Campos, especialista en medicina familiar. Entonces, tengo unas preguntas, no sé si la hago una por una o la hago en grupo, ¿cómo quieren? Bueno, una por una para poder hablar. Listo. Primero es que el jueves, paciente de 86 años, remitida por psiquiatría a medicina familiar, que es el protocolo para que yo la remitiera a psiquiatría. Paciente, 86 años, que en el 2019, su esposo, que está por diálisis por enfermedad renal crónica, el esposo decide no hacerse más diálisis, consecuente muere. Entonces, de muerte natural, no COVID. Eso, el 2018, un año antes, su hijo, que es abogado, lo asesinan. No pregunto más para no entrar en ese detalle.
remitida por psiquiatría porque obviamente no logra el efecto farmacológico adecuado. Yo le dije, mire, ¿sabe qué? Efectivamente usted está mal. Primero, reconocer el estado de la paciente. Dos, efectivamente yo no la voy a mandar a psiquiatría, sino a psicología, porque es normal lo que usted es. O sea, segundo, obviamente acompañada de su hijo, mire, ¿sabe qué? Aquí la solución es apegarse a... porque obviamente uno tiene pocos minutos. Realmente más o menos una consulta dura 20 minutos, pero en realidad son 10 minutos básicos. Entonces mire, ¿sabe qué? Necesita que se pegue a sus hijos, a sus nietos, para que tenga ganas de vivir, porque ella lo que tiene es una destrucción del proyecto de vida. Entonces, los pocos segundos, efectivamente, ese fue lo que, hablando del duelo, obviamente no es perinatal, pero efectivamente es dando otros elementos sobre que no es la parte farmacológica. Obviamente hay momentos en que, dado el impacto, puede necesitarlo por pequeños tiempos, no niego esa parte, pero a veces la tendencia es a no retirarlos. Entonces yo considero que es multifactorial. Por ejemplo, podríamos agregar acá como esta paciente está sufriendo un duelo. Bueno, vamos a agregarle probióticos, dado que el intestino llega a agregar una gran cantidad de tritófanos que al final van a volverse serotoninas, y todo eso hace parte de la depresión. Entonces, no solamente es la parte farmacológica, que es lo que a uno le toca, ¿cierto? Pero sino también no es olvidarse el otro. Mira, entonces obviamente pocos segundos, lo mismo. Yo es copy pega, mira, le va a imprimir esto, de aquí usted lo busca en internet porque usted necesita revisarlo varias veces. Y es toda esa parte de la nutrición como el yogur y los probióticos. Dos, es el acompañamiento psicológico, y yo sí considero que se necesita psicofármacos en algunos casos, pero no quiere decir que sean de largo tiempo, sino hay que empezar a descalonárselo, empezarlos con esos potentes psicofármacos, posteriormente pasar a alternativos como las gotas homeopáticas y posteriormente llevar todo ese sería mi primer comentario. Bueno, yo creo que efectivamente en el duelo hay muchas cosas. Los duelos son normales y no todos los duelos son patológicos. Y eso hace que, es decir, el proceso para poder reencontrar a veces un proyecto de vida, para poder resignificar la muerte, o no solamente la muerte de, digamos, de un bebé o de un feto, sino realmente la muerte de ese bebé imaginado que yo tenía, que nació con una enfermedad grave, de ese bebé con una condición de salud esperada que cambió drásticamente. No son procesos anormales. Lo anormal sería no sentir nada. Entonces hay que reconocer eso. Y creo que tiene mucho que ver con el proyecto de vida y con esa frase que menciona Ruth, que a mí me ha impactado mucho, que es cómo puede una persona resignificar ser mamá o ser papá o ser abuelo sin niño. ¿Cómo podemos trabajar en eso? Y yo creo que un poco retomando esa dificultad que a veces a la que nos enfrentamos muchas veces en el ejercicio profesional, lo primero que hay que hacer es quitarse los 20 minutos. Si nosotros no damos espacio para reconocer que esto existe, que ese bebé existe en la biografía de una familia, no importa su edad gestacional, y hablar de ese bebé, hablar de qué pasó ahora que yo estaba planeada para ser mamá, planeada para ser papá, planeado para ser abuelo, planeado para ser hermano, y me quedé sin qué hacer. Si no damos ese espacio, vamos a reemplazarlo con fluoxetina. Y ahí es donde también creo como que se perpetúa un poco esas cosas que no se deben decir nunca y lo que no debemos hacer, y es perpetuar finalmente una invisibilización de lo que está pasando, de esa familia, de lo que vivió, pero también creo que es un acto violento, ¿sí? Es decir, cuando uno piensa que una persona abortó, como lo llamamos nosotros, que perdió su bebé, como dijimos que no podemos decir, que no hubo nada que hacer, esas son palabras que a veces son violentas y que las personas
que reciben esa información la perciben como violenta y agresiva y se sienten agredidas. Cuando nosotros decimos, tranquila, todo va a estar bien, usted se va a recuperar, tiene 5 minutos, le da esta información, estamos reforzando eso. Entonces lo que yo creo es, uno tiene que hacerlo. Si nosotros no lo reconocemos, vamos a perpetuar cosas y finalmente vamos a hacer que un proceso que está lleno de sufrimiento sea más doloroso para las familias. Y creo que en ese escenario, partiendo de que el duelo es normal y que es lo esperado en una condición de esas, tenemos que brindar es una solución a eso. Y lo primero es abrir la puerta para que hablemos de esto. Porque si no hablamos, todos cerramos la puerta y cada uno se encierra. Y lo que al final uno pretende con todos estos procesos, que es que la familia sufra menos, pero que logre volver a ser un proyecto de vida y resignificar esta situación, no se va a lograr. Porque una familia así no va a querer tener un segundo bebé o un tercero bebé. Y de pronto dice, ya no vuelvo a tener hijos nunca más. ¿Sí? Y de pronto esos hermanos dicen, bueno, ahí me quedé. O los abuelos dicen, ya no más. Y entonces es como perpetuar para siempre una situación de duelo, que no necesariamente es patológica, pero que sí se perpetúa y que queda generando sufrimiento ahí todo el tiempo. Y creo que en ese escenario lo primero que hay que hacer es, por así decirlo, apagar el reloj y sentémonos a hablar. Buenos días. Un minuto. Lo que yo quería por ahí decirte, más que una respuesta, es traer una reflexión, porque me parece que, lo estuvimos diciendo de alguna manera, uno también es producto de los tiempos que le toca vivir, de la sociedad que le toca vivir. Y estamos en una sociedad donde el tema de el no éxito y el sufrimiento o determinadas cuestiones no tienen lugar, no se alojan en la sociedad. Entonces hay que pasar rapidito de una cosa a la otra, y también esto tiene que ver con lo que estamos hablando del proceso de duelo, que parece muy obvio, pero hoy ya las personas no solo no tienen rituales, no se hace el velorio, no se visten de negro, cosas que servían. Incluso cuando uno revisa las religiones, hay algunas cuestiones que tienen mucho sentido, que le hacen sentido. Por ejemplo, yo soy de ascendencia judía, no soy practicante ni religiosa, pero en la religión judía, por ejemplo, al mes, primero es importante que la persona que sufre una pérdida, esto se ha mostrado. Entonces se le rompe la ropa para que todos los demás sepan que esa persona ha perdido a alguien, además del lavado del cuerpo y de ciertos rituales. Al mes hay determinado tipo de ceremonias y al año también hay una serie de ceremonias, o el tema del recordatorio. Entonces, todo eso que las religiones a veces lo traen como una cuestión, cuando uno ve el duelo, algunos autores, Worden, los autores que trabajan el tema de las etapas de duelo, es un trabajo. Y también lo que te quería decir es la importancia de alojar o no alojar, de abrir la posibilidad de la tramitación del tema de los procesos. Y nuevamente, cómo las palabras de los profesionales a veces pueden abrir las puertas para esa tramitación o cerrarlas. Porque lo que vos hiciste fue abrir una compuerta donde no le pusiste un chaleco químico, sino le diste la posibilidad de una tramitación a eso, para poder seguir y alojar ese llanto, ese sufrimiento y ese dolor. Me parece que, bueno, eso es una postura humanizada. En 10 minutos puedes hacerlo en 5, en 10 o en 20. Hay gente que tiene 30 y tampoco lo hace. No es un tema de tiempo. Buenos días, gracias por este espacio. Conocer personas que están pues, muy vinculadas con el tema, con la doctora Kidman, el doctor Solano y ustedes en el equipo. Pues depende también del sitio donde uno esté trabajando. Pues la Fundación Santa Fe es un sitio donde de pronto hay muchos recursos, pero hay hospitales en los cuales no hay todos los recursos, en la cual uno está luchando contra el tiempo y contra el número de pacientes que llegan.
y ahora aunado a las personas que vienen de afuera, de otro país. Entonces se hace un poquito más difícil el tiempo y el espacio para dedicarle uno de pronto a una persona, pero también es muy importante la actitud que tenga usted frente a la persona. Es un poquito difícil y engorroso cuando uno se ve enfrentado a una malformación de un niño, hidrocefalia, trisomía 18, trisomía 13. ¿Cómo decirle uno a un papá, mire, su niño no es normal? Y que ellos acepten ese duelo de saber y aceptar que hay un niño que no vino como ellos lo soñaban o como ellos lo esperaban. A mí a veces cuando trabajé en la unidad que me tocó trabajar, me decían que yo era la mamá y a veces me criticaban porque me decían, ¿por qué lo reanimó? ¿Por qué lo reanimó? Debía dejarlo morir. Entonces viene uno en el conflicto religioso y moral, ¿lo salvo o no lo salvo? ¿Lo saco adelante o no lo saco adelante? Yo lo saco adelante porque a mí me enseñaron a sacar adelante, no ayudar a bien morir al paciente que no tiene cómo defenderse. Entonces, uno se ve enfrentado a ese tipo y también a una mamá que de pronto no tiene la suficiente educación o capacidad de entender qué es lo que está pasando con mi niño, por qué está así. Entonces, uno a veces se ve enfrentado a esas situaciones y a veces no las sabe manejar. Eso, muchas gracias. Bueno, esto me voy a tomar la palabra porque yo vengo de un país cuyo 50% de los niños, y ahora más, está por debajo de los niveles de pobreza. Y trabajé en 2 instituciones, siempre trabajé en hospital público, en universidades públicas, con un medio que no tiene nada que ver con las personas que viven acá en la Fundación Santa Fe y otra problemática, o sea que estoy muy acostumbrada a el trabajo con población vulnerable, que ha sido parte de toda mi formación. Entonces, lo primero que quiero decirte, que independientemente de los recursos, porque estuve en una institución muy importante, con más recursos, en un hospital de aproximadamente 800 camas, 600 con un servicio de un hospital general, el hospital Posada, con un servicio de pediatría muy, muy importante, con todos los recursos, 4.000 partos, donde las cosas que hacíamos, ¿sí?, más allá de la vulnerabilidad social de las pacientes, tenía que ver con la decisión tomada de los equipos, la necesidad y un programa. Estamos hablando de que estas cosas no se solucionan de acuerdo a la necesidad individual de profesionales, sino son decisiones de equipo institucionales. Y trabajé en otro hospital muy chiquitito, municipal, en la Arcade, donde pudimos hacer cosas muy diferentes con una población que queda entre el segundo y el tercer. A medida que uno se va alejando de la ciudad de Buenos Aires, aumentan los niveles de vulnerabilidad. Entre el Posadas quedaba entre el primer y segundo cordón. Le llamamos cordones como a los círculos de las poblaciones. Esto quedaba todavía más allá, más vulnerable, con todas las vulnerabilidades que se les ocurra a los consumos. Y me parece que el tema de pensar que la vulnerabilidad o el riesgo social o el capital simbólico que tienen las personas depende solamente de los niveles de pobreza, para mí es un prejuicio. Es un prejuicio, o sea, yo lo entiendo y he trabajado mucho con ese tipo de familias, a veces es difícil, pero me parece que si uno se coloca desde un lugar donde cree que el otro no va a entender o utiliza palabras de determinado tipo, yo creo que cuando uno quiere llegar al otro, y esto lo digo sinceramente, no porque lo leí, sino porque lo hice durante más de 40 años, me parece que hay maneras de llegar. Y acuerdo con vos que hay otra cosa que no pusimos sobre la mesa, que es el tema de los migrantes y de las nuevas vulnerabilidades por migración que también en Argentina están pasando. Vengo de Chile, donde están con toda una problemática terrible con el tema de la población haitiana, que tiene características particulares. Eso es, por lo menos, ojo, lo que estoy diciendo es personal y, por supuesto, siempre estas cosas se toman desde lo subjetivo y las prácticas y las experiencias personales. Pero bueno, en esto yo tengo una determinada posición. La segunda cosa que me parece por lo menos interesante para la reflexión es
me parece que cuando nosotros antes hablábamos de valores y creencias, esto es una parte, pero que nosotros como profesionales, cuando estamos haciendo determinado tipo de intervenciones, son intervenciones que devienen de alguna manera de decisiones que tienen que ver con ética clínica aplicada, donde el tema de las posiciones religiosas o personales en lo que sea de uno, a veces pueden entrar en conflicto con las posiciones del otro. Entonces, creo que en este sentido, y ya tomando algunas cuestiones en términos de la ética, no siempre el valor vida es lo único que uno tiene que poner sobre la mesa. A veces la vida a cualquier precio, bueno, también es cuestionable. Y a veces la pregunta que uno se hace con toda la tecnología es si uno lo que está haciendo es prolongando la vida o prolongando la agonía, porque por supuesto que hay determinadas situaciones donde uno pienso que no se va a cuestionar y a veces el no hacer también me parece que es una buena posición ética. Y frente a decisiones difíciles, creo que lo importante es nuevamente que no sean decisiones individuales, sino decisiones de equipo. Pero bueno, estas son, no sé, reflexiones personales o por lo menos traigo un poco mi experiencia sobre la práctica. Y acuerdo que el tema de lo que vos decís, del sufrimiento que le causa a los profesionales enfrentarse a la comunicación frente a los padres, que un poco lo tratábamos un poquito antes que vos llegaste, justamente estábamos hablando de este tema con el doctor, pero bueno, son posicionamientos y experiencias. No sé si vos querés agregar. Creo que la doctora Roa. Buenos días, yo soy María Fernanda Roa, neonatóloga, trabajo aquí en la Fundación Santa Fe. Más que una pregunta, quería hacer algunos comentarios como contando la experiencia que hemos vivido desde la unidad de recién nacidos. Ya algo lo han comentado anteriormente, pero en este proceso de acompañar a los padres, pues evidentemente el equipo multidisciplinario es súper importante, pero a nosotros también nos ha funcionado el acompañamiento de otros padres que están ahí presentes en la unidad de recién nacidos y que también acompañan a esos padres que están pasando por un proceso de duelo, con un niño que tenga algún tipo de malformación, con un niño que tenga, por ejemplo, una hemorragia intraventricular severa. Y esos padres, uno debería involucrarlos en este proceso de acompañamiento. Digamos que no necesariamente esos padres son médicos, no son del área de la salud, pero la verdad ayudan mucho. De hecho, hemos tenido padres que acompañan desde lo lejos, o sea, no sé, el otro día me llamó una mamá, mira, es que me llamó la mamá que está en la unidad de recién nacidos, que tiene este bebé así, y me contactó porque yo también pasé por lo mismo. Quisiera saber si puedo hablar con ella, o sea, esos espacios hay que dárselos a los papás porque la verdad acompañan mucho. El espacio que se le da en las unidades de recién nacidos, como bien lo decía la doctora, independiente de que sea la Fundación Santa Fe o sea una unidad de recién nacidos que tenga menos recursos económicos, hay que darle espacio a los papás para que nos cuenten qué están sintiendo, qué está pasando. Evidentemente la carga asistencial en todas las unidades de recién nacidos es una locura, pero hay que buscar la manera. En este caso nosotros, gracias a Dios, contamos con María Adelaida y con Dianita y con todo el equipo de duelo perinatal que nos ayuda mucho, pero en otras unidades se podían generar estrategias de personas, como dice la doctora, que era como la mamá, ¿sí? O personas que vengan a talleres como estos en los que aprendan a manejar este tipo de situaciones y no necesariamente tenemos que tener una paliativista que genera de pronto más costos para ese hospital o para esa unidad de recién nacidos. En cuanto a resignificar, yo creo que ese resignificar no solamente es para los papás y para esa familia, resignificar para nosotros como neonatólogos, ¿cierto? Porque ayer estos días hablaba con María Adelaida que habíamos pasado en el grupo de trabajo por una serie de situaciones y como que ya no queríamos ver un bebé más, como que ya decíamos, nos sentíamos vulnerables a manejar un bebé más por situaciones que habíamos tenido. Entonces también creo que uno tiene que resignificar también ese sentido de que no, toca seguir adelante y no hemos tenido experiencias negativas, no, hablando de éxito, que también es algo que aprendí con la doctora Kidman,
es eso. Éxito ya lo he aprendido en un proceso largo que es difícil, pero éxito no es siempre que el bebé esté vivo y sano, ¿cierto? Y eso lo hemos aprendido con la palabra agradecer de los pacientes. Creo que es de lo más significativo que nos ha quedado a nosotros como neonatólogos, y es que a pesar de situaciones no buenas, por decirlo así, para la familia y para nosotros, el hecho de que ese bebé fallezca y que los papás te agradezcan de corazón todo el proceso y el acompañamiento, eso es un éxito que tenemos que aprender a sentirlo, ¿sí? Siempre la vida bien vivida no es éxito. Ya entender que la muerte también vivida de una forma diferente también es éxito. Lamentablemente, muerte digna se asocia mucho a la eutanasia, y en realidad ortotanasia o muerte digna tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que entendemos como equipo de salud lo que es una buena muerte? Entonces, la pregunta es, una buena muerte cuando no hay posibilidades reales de que un bebé sobreviva, es estar intubado con inotrópicos, digamos, estar en la incubadora con un montón de aparatos que están sonando permanentemente y monitorizado, o sería frente a esa situación una buena muerte poder estar con el menor sufrimiento posible, con los síntomas tratados y en brazos de sus papás. Entonces, bueno, también yo diferenciaría la palabra éxito a la palabra logros, porque éxito me parece que socialmente trae consigo, bueno, una fuerza de justamente esto que estamos hablando, ¿no? Y también estos logros que vos decís, que me parece, por eso un poco traía como disparador, cómo es posible que padres que han perdido un hijo agradezcan y digan gracias. Entonces, me parece que todo ese acompañamiento que hace el equipo en situaciones donde realmente no hay posibilidades, no estamos hablando, digamos, cuando uno, porque también yo me quedé pensando un poco lo que decía la doctora, en aquellas situaciones de vulnerabilidad que trae mucho estrés moral, donde sabemos que deberíamos hacer ciertas cosas y no tenemos con qué. Creo que ese es el peor escenario. Y esto también a veces lo hemos vivido, porque no tenemos a dónde derivar, porque hay determinadas cuestiones de los padres. Me parece que esos son escenarios terribles donde para los equipos profesionales el dolor es inmenso. Pero si hay posibilidades, bueno, me parece que el tema es en términos, ¿no?, de logros. Bueno, muchísimas gracias. Esta segunda pregunta, en Colombia hace más de 18 meses, si no me falla la memoria, se aprobó la interrupción del embarazo como decisión de la madre. Obviamente eso bajo un proyecto social, pero quisiera saber si tienen han visto sobre la parte del impacto psicológico, hablando del duelo, porque todos los abortos llevan una serie de cosas. Primero, es decisión de la mamá o de la familia a no seguir con ese proyecto, pero a veces son circunstancias temporales y le queda todo un remanente sobre ese conflicto interno. No sé si me puedan dar algunas experiencias o comentarnos, por favor. Pues bueno, yo quiero primero nuevamente mencionar que soy pediatra, entonces no siempre es lo que hablo con las mamás. También como reiterar que todo el tema de interrupción voluntaria del embarazo es decisión de la mamá, no es un tema de la familia, es decisión de la mamá, y aunque existieran muchas otras presiones, si la mamá no está de acuerdo no se puede hacer. Y yo creo que hay varios escenarios de interrupción voluntaria del embarazo, unos en los cuales uno podría estar enfrentado a una situación de un bebé sano, por lo menos teórica y prácticamente hasta un momento, y llevar a la terminación de una gestación por diferentes razones que creo que son personales y no están acá en discusión, pero creo que hay otra situación que es diferente y es el tema de la interrupción voluntaria de la gestación, porque el feto viene con una condición clínica diagnosticada de manera antenatal, en el cual la probabilidad de sobrevivir una vez nazca o incluso de lograr llevar la gestación a término sea muy baja, o en el caso de algunos niños, nacer y fallecer en pocos minutos o días.
Y creo que son dos escenarios distintos porque hay un escenario acá detrás que también es importante para poder gestionar y, digamos, tramitar el duelo, y es el tema del deseo, de qué tan deseado realmente era ese bebé. Creo yo definitivamente que esto es una decisión de la mujer, pero que nunca debe ser presionado por el equipo de salud, y que las intervenciones que se hagan en el cuidado y el acompañamiento de esa mamá y de esa familia no tiene que ser diferencial. Es decir, el hecho de que una familia decida llevar a término una gestación, aún sabiendo que su bebé puede fallecer al nacimiento o incluso fallecer antes y nacer, digamos, con un escenario de feto muerto o un óbito fetal, es algo que se tiene que respetar y que debemos acompañar. ¿Qué implicaciones tiene para el duelo? Hay algunas publicaciones, pero son muy pocas, de si es mejor llevar a término o no una gestación cuando se tiene ese diagnóstico. Yo creo que muchas veces, en algunas dicen que es mejor llevar a término la gestación porque las mamás y las familias se sienten más tranquilas, otras dicen que no, y creo que todavía es algo que en algunos países es reciente para poder tomar una decisión, que creo yo que lo que sí debe pasar es que si en algún escenario uno se enfrenta a acompañar a una mamá o a una familia que haya tomado la decisión de hacer una interrupción voluntaria de la gestación y logra identificar que hay una situación de duelo compleja ahí, pues intente tramitarlo y gestionarlo de la mejor manera. Sentarnos a decir que hay yo creo que las mujeres tienen culpa, y una vez una paciente, la mamá de un paciente me dijo una cosa que a mí me pareció muy bonita, y es: por donde nace el bebé entra la culpa, doctor. Y yo creo que eso es una realidad para muchas personas. Muchas veces las mamás de los niños tienen culpas, no solamente de los niños enfermos, de los niños que han fallecido o de los niños sanos. Las mamás tienen culpa, y quizás los hombres también, pero a veces uno no habla de eso con los hombres tanto. Pero sí es verdad, pero todo el tiempo hay una sensación de culpa. Y lo que creo es que cuando las personas empiezan a tramitar el duelo, hay muchas creencias de por qué pasan las cosas. Y siempre a veces viene cada cierto tiempo: ¿será que esto me pasó porque yo interrumpí una gestación antes? ¿Será que esto me pasó porque no soy buena persona? ¿Será que esto me pasó porque en algún momento me hice algo que haya generado esto? Y creo que es, digamos, un elemento que hay que tener en cuenta para poder gestionar. Pero realmente pensar que es un desenlace, que es una situación que está asociada a un desenlace específico de un duelo patológico o no, no creo que haya, digamos, elementos suficientes para decir. Tu pregunta es interesante, y empiezan a aparecer algunos trabajos, porque en los países más desarrollados anglosajones, en realidad, cuando había la detección de una malformación incompatible con la vida, lo que se le ofrecía a la mujer gestante era la interrupción del embarazo. Desde el año 2019 hay una manifestación de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras americana, donde empieza a incorporar los cuidados paliativos perinatales como una opción, ¿sí? También, y donde de alguna manera empiezan a aparecer otro tipo de intervenciones donde las prácticas de que solamente se ofrezca o la interrupción o la reanimación a toda costa, bueno, ya no tienen tanto lugar. Entonces, lo que vienen apareciendo recién son algunas publicaciones que la verdad que no son datos que uno pueda decir ni por el número de pacientes y también por determinados sesgos que uno pueda sacar una conclusión con respecto a si mejora o no mejora las posibilidades del duelo posterior. En el video que vos no lo viste, bueno, que vimos al principio, una de las cuestiones que decían los papás es que agradecían que se hubiera respetado la decisión de ellos de continuar con el embarazo. Entonces, en lo personal y en mi experiencia, yo creo que lo mejor o el indicador más importante, más allá de lo que muestran los trabajos y las estadísticas, es que lo que se haga es respetar el deseo de la familia. Y me parece que poder respetar como profesionales, si quieren interrumpir, bueno, acompañarlos en esa decisión. Y si quieren continuar, acompañarlos en esa decisión, me parece que es la mejor manera de respetar
un poco los valores y creencias y lo que va a venir a posteriori. Después, bueno, iremos viendo porque la verdad que todavía no hay evidencia científica. Ok, esto, ahí para la otra pregunta es, por ejemplo, en Colombia, en secundario al COVID, se ha impulsado con más obligatoriedad el curso de duelo, que al final son 40 horas, para algunos hay otros lugares donde están de 60 horas, que son exigidos casi por la mayoría de lugares de trabajo. Entonces, eso no sé si le has, por lo menos, bueno, yo lo hice, pero efectivamente estoy en atención primaria, no lo he tenido que usar ese conocimiento, pero ustedes que están de aquel lado donde efectivamente lo han tenido que usar, no sé si eso les ha dado más herramientas o si ha unificado al equipo, dado que existe una directriz nacional. Bueno, yo creo que eso tiene tanto de largo como de ancho. Efectivamente, nosotros tenemos una legislación en la cual es necesario mejorar la educación en cuidado paliativo, atención del duelo y atención del dolor. Esa legislación sale en el 2022, en el julio del 2018 del 2022, y hace que dentro de los cursos obligatorios para las inducciones de las instituciones se incluyan estos cursos como una estrategia para poder educar en algo, como dice Ruth, alfabetizar al personal de salud ya formado en estos temas, porque el objetivo final de esa legislación es incluir estos temas en la formación de pregrado y de posgrado. Y es, digamos, a lo que deberían ir las reformas curriculares de las áreas afines a la salud y medicina. Yo creo que es un inicio, como todo, hay personas que lo hacen con mayor dedicación, con menor dedicación, pero creo que por lo menos plantea la creación en las instituciones de salud de servicios de atención en duelo, por lo menos en la fase aguda, para hacer algunas intervenciones en crisis. Entonces creo que es mejor que peor, pero no creo que sea suficiente. Y uno de los grandes retos que creo que tenemos como país y como todas las instituciones de salud en diferentes niveles de atención es definitivamente concretar estas legislaciones. Si nosotros revisamos los marcos legales, son muy amplios. Un poco tenemos esta ley de los brazos vacíos que habla de muchas cosas de la atención perinatal, especialmente digamos en los escenarios que estamos hablando de fallecimiento del feto y del bebé, pero eso tiene que traducirse realmente en iniciativas institucionales, en las que, digamos, no solamente en instituciones de atención en salud, sino en instituciones educativas. Y creo que ahí sí, como mencionaba la doctora, en la actitud y en cómo poder enseñar también a tener esa actitud del personal de salud en esa atención. Entonces, creo que es como un inicio, pero claramente no es suficiente. Y tendremos que seguir como depurando y mejorando eso. Bueno, yo quería como compartir mi experiencia. Yo soy educadora perinatal y acompaño la vida, ¿cierto? Cuando he tenido dos experiencias que para uno como acompañante, pues para un parto, el hecho de saber que se perdió un bebé es como wow, o sea, no estamos preparados, pues ustedes, yo menos, ¿cierto? Porque nosotros educamos para el nacimiento, para cómo van a ser esos cuidados del bebé, y el hecho de tener una pérdida, pues a uno también le duele muchísimo. Tuve un caso que me tocó mucho y fue una mamá que me llamó porque quería tomar el curso prenatal. Ella me decía, mi bebé va a morir, yo sé que él va a morir, pero quiero que nazca y quiero que aprender todo lo del parto. Para mí eso fue quedé como en shock cuando me llamó. Yo decía, ¿qué hago? O sea, no me sentí en ese momento como con las habilidades. Yo decía, no me cabía en la cabeza yo. Y bueno, ya con el transcurrir del tiempo ya entiendo, y ahora escuchándolas a ustedes, como cada familia y cada mamá y cada pareja, pues tiene una necesidad diferente. Seguramente habrá alguna a la que le dicen, mire, su bebé no va a tener una buena probabilidad de vida y diga, no quiero saber nada.
y en el caso de esta familia, yo quiero hacer el curso, quiero aprender. Entonces es como saber cada uno cómo maneja el duelo y cómo maneja esta experiencia de diferente manera, y cómo uno como profesional de la salud, pues también tiene lo que decían ustedes, no son 10 minutos, es el tener el espacio de cuéntame qué necesitas, y en ese momento tal vez muchas cosas de las que yo le hubiera podido enseñar, pues para ella no iban a ser necesarias, pero sí quería como que, oiga, es mi bebé y quiero que alguien esté conmigo y que entienda por lo que yo estoy pasando. Entonces quería como compartir esa experiencia. Me parece una perlita lo que traes y me pone muy contenta que digas esto a esta altura de la charla, porque creo que entendiste claramente el mensaje. No es la oferta, no es decirle contraer como, bueno, algunos lineamientos donde te dan una serie de preguntas que vos tenés que hacer al paciente y tenés que ir tildando a ver si le preguntaste. Nuestra misión es entender y dar lo que el otro necesita. Es desde la necesidad del otro y no es de lo que uno le pueda de alguna manera empezar a tirar en la lista de lo que uno tiene en la cabeza. Y esto me parece que es un muy buen resumen de lo que uno de alguna manera quiso transmitir. Me parece que lo fundamental es entender quién es la persona que tengo adelante, cuáles son sus necesidades, cuál es su historia previa, cuál es su biografía, cuáles son sus derechos, qué necesita, cómo puedo ayudar yo a esta persona con lo que tengo, con los pocos recursos, los muchos recursos, los medios recursos. Bueno, cómo yo me comprometo para ayudar a esta persona en lo que tiene que transitar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ya por lo menos en el momento en que están en la unidad de cuidado neonatal, por decir algo, el bebecito ya está en malas condiciones a pesar de todo el soporte que tiene. ¿Cómo abordan ustedes, o sea, ese abordaje que dicen, el tiempo que le dan? ¿Cómo es la experiencia? Quisiera que me contara cómo es la experiencia. Ya se puso malito, ya es el momento de que actuemos, de que yo soy enfermera, trabajo en una unidad de cuidado intensivo. Entonces quisiera saber cuál es el momento y qué es lo que debemos hacer, cómo empezamos ese proceso para hablar con los papás, para interactuar. En el momento en que ya por lo menos fallece el bebé, me dicen que dan un tiempo, ese tiempo, ¿a qué tiempo corresponde? Porque hay que arreglarlo, que hay que hacer un poco de cosas, que quitarle pues los dispositivos y todo eso. Entonces, más o menos cuál es la experiencia aquí en la unidad de qué es lo que se hace en ese momento. Bueno, yo voy a responder un poquito y yo creo que la doctora María Fernanda Roa va a responder otras cosas. Lo primero es que una de las cosas que para nosotros es muy importante es empezar a planear de forma anticipada. Cuando nosotros tenemos un bebé que está enfermo en la unidad de recién nacidos, digamos, no importa la razón por la cual inicialmente ingresó a la unidad de recién nacidos, hay un momento en el que empezamos a ver que las cosas no van bien. Y normalmente ese tiempo no es súbito, no es como que el niño está perfecto y ya no está tan perfecto. Usualmente hay un espacio en el que desde el punto de vista clínico, digamos, enfermería y neonatología, empiezan a detectar tempranamente que las intervenciones que se están haciendo no están dando el resultado que esperábamos. Y para nosotros, digamos, como paliativistas y como equipo médico, siempre hay una cosa muy importante y es evaluar qué tan reversibles son las situaciones agudas que están amenazando la vida de ese niño y si las intervenciones que estamos usando realmente favorecen o no esa reversibilidad y si la revertieran, qué tantas secuelas tendrían, ¿sí? Si en algún momento nosotros vemos que definitivamente las intervenciones que se están haciendo, específicamente en términos de soporte vital avanzado, están prolongando una situación de agonía porque la condición clínica del paciente es irreversible y definitivamente no estamos logrando lo que tenemos, de la forma más precoz posible, hacemos un alto en el camino. Y ese alto en el camino implica que nos reunimos todos los médicos y las enfermeras a cargo del cuidado del niño. Y decimos, ok, ¿qué esperamos que pase? Creemos que lo que va a pasar es algo que está en el mayor interés de ese bebé, es decir, esto que estamos haciendo realmente prolonga la vida de este niño,
va a prolongar la agonía o va a generar una situación de sufrimiento terrible para él y su familia. Y si en algún momento, y una vez hacemos esa primera reunión, hacemos como unas primeras conclusiones de qué vamos a seguir haciendo, qué cosas consideramos que vamos a dejar de hacer y qué alternativas adicionales de soporte que existen sería razonable usar o no usar. Y se lo comunicamos a la familia. Siempre nosotros tenemos una unidad en la que hay un neonatólogo tratante y ese neonatólogo tratante es el encargado principal de dar la información a la familia y de comunicarle por qué vamos a venir todos a verlos. Hacemos una evaluación del contexto pues, social, psicológico y clínico, sobre todo del niño, y una vez hacemos esas valoraciones, nos reunimos usualmente todos los miembros del equipo para poderle dar la información a los papás, responder sus preguntas y hacer un plan. Y una de las cosas que hablamos siempre es tener un plan A, B, C, D, E, F, porque una cosa es lo que nosotros creemos que va a pasar y otra cosa es lo que a veces pasa, y nosotros estamos acá también para acomodarnos a la situación de los niños. En ese escenario tomamos diferentes decisiones. Algunas decisiones son retirar algunos tratamientos que tiene el niño, se le informa a la familia. Otras veces las decisiones es no escalar, o sea, no poner más cosas de las que tenemos. Y en ese momento sí, digamos que nos empezamos a enfocar mucho en permitir a la familia tener más cuidado del bebé que antes no podía tener. Tocarlo más, alzarlo, tenerlo en contacto piel a piel, aunque esté en una condición clínica muy crítica, ¿sí? Y, digamos, también permitir que vengan otras personas. Algunas veces esos procesos duran poco tiempo, pero creo que cada vez duran un poquito más ese proceso y ese acompañamiento porque hemos empezado a desarrollar realmente como una actividad cada día más precoz que nos permita estar todo el tiempo informando a la familia. Entonces, por ejemplo, a veces decimos, tenemos este plan, pero si este plan no funciona, entonces hay cosas que no vamos a hacer porque creemos que el desenlace, por así decirlo, o el logro que vamos a tener no va a ser algo que esté en el mayor interés del menor, pero tampoco en el mayor interés de la familia, de acuerdo a los valores que ellos nos han contado. En digamos que, ¿cómo quitamos el soporte? Algunas veces hacemos un retiro progresivo del soporte inotrópico, hacemos un descenso de los parámetros del ventilador y algunas veces hemos retirado el tubo orotraqueal, esto sobre todo ante solicitud de los padres. Y lo que hacemos es que permitimos que el bebé esté en brazos de la mamá o de su papá en el momento del fallecimiento, casi que en este momento lo estamos logrando para el 100% de esos escenarios. ¿Qué tanto tiempo damos? Realmente es el tiempo que la familia quiere. A veces es 1 hora, a veces son 2 horas. Casi siempre en la primera hora la familia hace como sus rituales de despedida. Permitimos que traigan ropa y vistan al niño. O que traigan la ropa y elijan cuál va a ser la que va a tener, que puedan guardar los recuerdos en la caja de recuerdos que ya vi por ahí que llegó para que ahorita se las mostremos, y digamos que también tratamos no necesariamente de retirar todos estos, digamos todos los tubos, las cánulas, todo eso, cuando digamos ya se va a llevar el bebé a la morgue, sino que realmente lo hacemos antes, cuando pues digamos cuando ya ha fallecido, para que los papás lo puedan alzar y tener sin cables y sin aparatos y puedan sentir eso como una experiencia más cercana. Eso es lo que venimos haciendo y yo creo que acá es necesario también resaltar mucho esa labor de enfermería. Está demostrado que muchas veces el primer miembro del equipo en las unidades de cuidado intensivo, tanto pediátricas como neonatales, que dice hay algo acá que está pasando, es enfermería, porque está muy pendiente del cuidado y porque muchas veces las familias hablan todo el tiempo con enfermería y a veces hablan más con enfermería de lo que hablan con el médico. Entonces es muy importante reconocer ese rol para nosotros como unidad, digamos que yo creo que eso es muy importante mencionarlo. La revista se pasa siempre en conjunto con enfermería para que realmente todos los miembros del equipo puedan un poco estar como en la misma sintonía y tener esa situación. Eso es como lo hacemos acá. Y pues de todas maneras le doy la palabra a la doctora Roa, que es la jefe de la unidad. Bueno, yo creo que María Adelaida ya dijo la mayoría, pero quería
comentarles que ha sido un proceso muy bonito, ver cómo ha sido el cambio de mentalidad y el cambio de actitud de todos los integrantes de la unidad de recién nacidos, desde la persona que traslada al niño, la asistente de la parte administrativa, ¿sí? En cuanto al tiempo, María Adelaida lo ha dicho bien, hay papás que se toman más de 1 hora, 2 horas. La semana pasada tuvimos un fallecimiento y aproximadamente, saqué el cálculo, fueron como 2 horas y media, ¿sí? Antes, precisamente por la carga asistencial, porque a veces necesitábamos el cupo de ese bebé, entonces como que saquémoslo rápido. Ahora no, o sea, no es, el problema no es para los papás, porque tenemos que sacarlo rápido de la unidad de recién nacidos porque necesitamos ese cupo. Entonces creo que esa mentalidad ha hecho que los procesos sean mucho más bonitos, más positivos, tanto para la familia como para nosotros. La parte administrativa ha tenido también un cambio muy importante, sé que hace mucha falta, pero ya no era como antes que llegaba la persona de administración, bueno, y ya, y el cupo, y vamos a ver qué necesita y trasladémoslo, bueno, ya no se llama la morgue, ya, ¿cómo es que se llama? Creo que, no. ¿Sala de paz? Sala de paz, sí, sala de paz. A la sala de paz también se cambió ese nombre porque a veces suena un poco feo. Entonces, la persona de administración que llegó hace una semana, llegó y me dijo, doctora, ya los papás se han tomado su tiempo y ya puedo entrar a hablar con ellos. O sea, eso me pareció un hit, porque ya tú ves el cambio en las personas. Le dije, no, ¿sabes qué? Creo que todavía no está. Entonces, los acompañamos como psicoterapia, por ejemplo. Ese es un momento muy bonito para los papás. La música hace cambios maravillosos en la vida y en la muerte también de los seres vivos. Entonces, los acompaña todo el equipo. Y más que todo lo que decía María Adelaida, es el cambio mental que hemos tenido en este tipo de situaciones que ha sido muy chévere. Entonces, creo que es eso. Hay algunos lugares o instituciones que incluso tienen una habitación para llevar al bebé en la cuna y que lo puedan conocer, por ejemplo, otros familiares o esperar. Y algo que, bueno, que para nosotros, que yo lo vi en algunos lugares, por ejemplo en el Reino Unido, tienen lo que se llama las Cuddlecod, que son cunas frías y que mantienen de alguna manera, o sea, donde los tiempos son muy prolongados. Te estoy hablando de más de 24 horas. Pero bueno, tiene que ver con toda esta idea del movimiento hospice, de los cuidados paliativos muy involucrados, y acuerdo totalmente con todo lo que dijeron. Sí, algo para adicionar es que también antes llegaba la persona de apoyo a trasladar el bebé a la sala de paz y como que nos asumíamos que lo tenía que ser así y no iba acompañado de los papás. Entonces ese pedazo en que el papá no sabe a dónde va a quedar su bebé o en qué sitio va a estar, entendimos por fin que era muy doloroso para ellos. Entonces ahora la persona que acompaña a ese bebé a la sala de paz tiene que ir acompañado con la mamá o con el papá o con un familiar que al menos sepa en qué sitio está ubicado ese bebecito. Entonces también eso ha ayudado mucho. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar un pequeño cierre. Sí, en realidad yo les voy a pedir como cierre a cada uno de ustedes si puede resumir con una palabra, 2, no 50, un poco la experiencia de lo que han vivido en estos pocos minutos con nosotros. Yo dejaría como mensaje, en lo posible, permita siempre el acompañamiento de los padres a su hijo, independientemente de la condición crítica que sea. Bueno, yo pienso que sería como respetar y escuchar, serían como las 2 palabras. Yo creo que sí nos falta mucha sensibilización, como de parte de todo el personal de la institución donde uno esté trabajando, y sí hay que trabajar mucho y aprender mucho de esto. Compasión y misericordia. Las palabras. Yo creo que para mí de las palabras más significativas que hay es el agradecimiento. Entonces, agradecer porque familias existen, agradecer porque los bebés existen y agradecer porque hay personas como todos nosotros y como este equipo maravilloso
que piensa en los bebés y en sus familias. Sensibilización y compromiso creo que son dos palabras que se aprenden mucho en este taller. Gracias. Empatía y respeto por las familias. Sensibilización y empatía. Una apertura a pensar todos una realidad, cómo acompañar esa realidad que nos puede tocar a todos. Mi palabra sería ganas de querer hacerlo, ¿cierto? Y dejar la huella más grande en esas personas. Yo pienso que visibilizar el sufrimiento de todas estas familias para poder realmente un poco lograr dejar una huella y no una cicatriz. Bueno, y yo, juntos somos más y podemos cambiar las cosas. Muchas gracias.